Vamos a volver un poco a la realidad. Está Carolina en el móvil con un tema que nos parece que es muy interesante, que tiene que ver obviamente con el aumento de la canasta básica, pero además me parece con este tema de cómo se empiezan a comportar algunas modalidades de compra, que creo que son las que debemos empezar a analizar. Caro, adelante. Así es, doctor, por eso hemos invitado a Germán Romero, que es el titular del Centro de Almaceneros de la ciudad de Córdoba, para preguntar estos temas puntuales, ¿no? Sabemos que la canasta aumentó en lo que va del año un 23,5%, lo que se ha sentido muchísimo en nuestro bolsillo, por supuesto, pero hay otras cuestiones que están sucediendo, como por ejemplo, uno de los tantos puntos es saber qué está pasando, y en un tiempo atrás lo discutíamos y lo charlaba y lo anticipaba Germán ya en nuestro móvil aquí, la aparición de estos express, de los grandes superficies hechas express en algunos lugares del centro, en algunos barrios, lo que estaba complicando y lo que estaba preocupando a muchos almaceneros tradicionales que se encontraban frente a estas superficies llevadas a express y que estaban complicando obviamente en la economía de almacenes tradicionales, ¿no? Y de familias que viven de eso. Bueno, lamentablemente sí, nos sigue preocupando. ¿No ha hecho nada nadie? No, la verdad que el 5 de septiembre del año 2013, el año pasado, nosotros presentamos en la unicameral un anteproyecto de ley, del cual a 10 meses no hemos tenido ninguna respuesta. Estas bocas, formatos de cercanía, siguen abriendo, siguen expandiéndose, hay alrededor de 70 en Córdoba capital. Creo que tienen un plan para seguir expandiéndose. Ha generado el cierre de muchos almacenes tradicionales que viven con lo justo, pero tienen su negocito en casa, con eso se pagan las cuentas, los chicos van al colegio. Digo, hay muchas familias que no le están pasando para nada bien y que eran almaceneros hasta hace muy poco. Seguro, digo, aparte de todo lo que envuelve la crisis, el cierre que la caída de las ventas ocasiona, hay que sumarle este nuevo fenómeno, que obviamente al tener vía libre van a seguir expandiéndose, y eso que todavía no han empezado a ejercer la presión de oferta. No nos olvidemos, que estas empresas vinieron a poner un hipermercado y hoy terminan poniendo un almacén. Con todo el capital, el poderío que tienen, la competencia desleal que significa, pero hoy nadie hace nada. ¿Y de la legislatura ninguna respuesta? Ninguna. ¿Carito? Sí, doctor. Germán, una pregunta que me parece interesante, sobre todo por la situación, por la crisis. Esta modalidad de compra, vieja modalidad de compra del fiado, de la libreta, ¿en qué etapa está? ¿Se da, no se da? ¿El almacenero tiene la capacidad para fiar o no? Bueno, a ver, en mayo ocurrió un fenómeno, disminuyó notablemente la entrega de fiado, porque por temor de los comerciantes y porque venía en subida la incobrabilidad. Pero obviamente en junio volvió a recrudecer, primero por la necesidad de los consumidores, por la necesidad del comerciante de vender de una u otra manera, así es que se ha incrementado notablemente en un 19% respecto al año anterior. Y lo doloroso, que respecto al año anterior se incrementó la incobrabilidad un 15%. Si tenemos en cuenta que el 22% del total de las ventas de un almacén o autoservicio es al fiado, y de ese 22, el 15% no se puede cobrar, es un daño bastante grande para una empresa familiar, como decía Carolina recién, que no tiene forma de resarcir y de poder, no tiene la espalda económica para soportarlo. Es cierto que muchos por esta situación, Germán, buen día. Buen día. Es cierto que muchos por esta situación que estás contando han tenido que cerrar las puertas, han tenido que, dejar el negocio. Sí, empezaron cerrando algunos que tenían alquiler, otros lo siguen soportando. El promedio de puestos de trabajo que genera un almacén son 3, habitualmente una pareja y un hijo. Sí. Ya se cayeron seguro 1 o 2 fuentes laborales de ese negocio, algunos que salieron a buscar otra fuente laboral, lo cual no es fácil insertarse en ese mercado, más aún teniendo en cuenta el rango etario, las edades de quienes manejan un negocio. Están los que no han cerrado. Hay muchos, cientos, lo digo sin exagerarlo, al borde del cierre. Tenemos que preguntar, chicos, por supuesto, qué está pasando con los precios cuidados en los almacenes, que ustedes han venido peleando bastante y no les ha resultado para nada fácil. Bueno, el 20 de mayo, después de numerosos reclamos, fuimos convocados por la Secretaría de Comercio de la Nación. Se estableció el tema de la red Comprar, que es el lado B de los precios cuidados para los almacenes. Se viene trabajando en ello con el coordinador en Córdoba de la red Comprar, a fin de que se pueda establecer. Nosotros la verdad que no nos urgen fechas,
Lo que sí necesitamos, y así lo decidió la asamblea de socios del centro de almaceneros, es que sea un trabajo realmente bien hecho, con productos de alta rotación, que son los que maneja un almacén, con los precios que realmente aceptables, de manera tal que redunde en un beneficio para la gente primero y para este sector de trabajadores. Si ustedes me permiten, chicos, recién hablábamos fuera de cámara con Germán, algo que realmente el dato es importante decirlos y comentárselos al aire, algo que está pasando en la provincia de Córdoba y que me parece definitivamente muy grave, y ya Germán nos va a explicar por qué. Ha bajado el consumo de leche un 20% y aumentó un 18% el consumo de pan. Sí, la verdad que es así, digo, entre otros indicadores, lo que más nos llamó la atención. Digo, podríamos ser simple y frío y decir que el negocio perdió en venta en un año un 30%. Pero no podemos soslayar esto tan importante, porque cuando vemos que la leche fluida, la leche en sachet, la común, bajó un 20% y el pan se incrementó un 18%. Más allá de que la leche la puede consumir todo el mundo, uno sabe que es un alimento ligado directamente a la niñez, a la infancia, así que nos preocupa. Digo, ¿por qué esta caída? Primero por aumentó la leche y segundo porque en Córdoba desapareció desde hace casi un año segundas y terceras marcas de las empresas líderes. En Buenos Aires hay, acá en Córdoba no. Entonces, haciéndolo simple, en noviembre un sachet de leche segunda o tercera marca salía alrededor de 5 pesos, lo que hoy costaría 7,25 aproximadamente. Pero como no está esa marca, hoy una persona, más allá de su poder económico, paga alrededor de 10 pesos por un sachet, y eso obviamente es mermar este vital elemento. Germán, si decís que los comerciantes, los pequeños comerciantes, los minoristas, los almaceneros venden 30% menos respecto del año pasado, si le sumamos el índice de inflación, me parece que la ecuación es otra, ¿no? No, sí, lamentablemente el 30% uno dice... menos de venta, más lo que incrementó el costo de la vida, el perjuicio es enorme para el almacenero. No, seguro, si hablamos en dinero, hoy un negocio vende lo mismo que el año pasado. Como vos decías, si tenemos en cuenta que la inflación, ya tenemos en la canasta básica alimentaria, que son los productos que venden en el almacén, un 43,5% de incremento, es sumamente doloroso. Se están cayendo fuentes laborales, y nadie puede soslayar que 3 puestos de trabajo promedio, y así fueran 2. Cada comercio, si fuera en una fábrica, llamaría mucho la atención. Esto de estar atomizado es dramático. 2 preguntas en una. ¿Hay solución en el corto plazo? Y para el caso que haya, ¿cuál es? A ver, toda herramienta que venga, como esto de los precios cuidados, obviamente lo vamos a aceptar, lo vamos a recibir. No, desconocemos el resultado final que va a tener, pero más allá de eso, hay que dividir los temas. El tema de la economía, cuando la gente pide poder adquisitivo, depende obviamente de una política macro que está más allá de esta charla y del centro de almacenero. Cuando hablamos de la leche, hay para hacer, y mucho, desde todos los gobiernos y desde muchos sectores. Muy bien, Germán, ha sido muy amable, muchas gracias. Una de las problemáticas que tienen que ver con la situación, como dice Germán, de una política macro que cada vez va goteando más y va haciendo más difícil la subsistencia de las pequeñas empresas como son un almacén. Gracias, Germán, muy amable. Muy bien, ahí está, un temita, ¿no? Tema muy delicado, muy el tema del delicado. fiado, me llamó la atención 2 cosas. El tema del fiado. Sí. El alto índice, pero además la poca capacidad de pago posterior. La incobrabilidad. Y la segunda cuestión, esta cosa de la leche, que esto tiene que ver ya con una cuestión de salud, que tiene que ver con una cuestión de nutrición obviamente, y que hace que se vaya deteriorando la capacidad de alimentación y obviamente las defensas, el crecimiento, el desarrollo, porque son los chicos los La que gente toma menos leche y come más pan. Pero lo que pasa es que hay mucha diferencia entre el precio de un litro de leche comprado en el supermercado o en un supermercado mayorista que en una despensa. Lamentablemente son esos los productos en los que más se siente el impacto de ir hasta la esquina de tu casa y comprarlo. El pan, por ahí cuesta más o menos lo mismo en todos los lugares, pero uno que va a un supermercado o a una despensa de Nueva Córdoba, por ejemplo, la diferencia es de unos cuantos pesos en el litro de leche. Es que la capacidad de compra que tiene un hipermercado es muy grande, entonces compran muchísimo y bajan el costo. Así es. Y eso después lo trasladan a los más chiquititos, a los express. Entonces, obviamente que venden barato en los express. ¿Por qué? Porque lo compraron grande con la compra. Antes tienen que lidiar contra las grandes superficies. Ahora le han puesto un chiquitito en la esquina. Pero que compran como grandes superficies. Exactamente. Es que es un problema.